Bueno, vamos a poner la silla. Y yo les voy a compartir la pantalla. Creo que cuando yo le comparto la pantalla, yo salgo en chiquito y la pantalla sale en grande, ¿no? Una cosa así sale, ¿no? Sí, profe. Algo Yo que así. estoy en el celular, sí, lo veo así. O sea, usted en chiquito y más o menos grande la pantalla que comparte. Sí, sí, perfecto. Sí, yo acá también en el lugar donde estoy grabando sale así, sí. A mí me van a ver 2 veces porque estoy compartiendo. Acá estamos, a ver. Bueno, este es el otro ejemplo que yo después les voy a postear en el, ¿cómo se dice? En el campus. Los sistemas básicamente para que nosotros vamos a manejar, ¿se ve el pizarrón acá, no? Sí, algo Perfecto. así. Porque yo no lo estoy viendo. A ver, un segundito, que quiero ver que la grabación se haga bien. A ver, automático, enfoque automático. Ahí estamos. Listo. Bueno, los sistemas que vamos a trabajar ya dijimos que tienen que ver con hay muchas formas los sistemas de información de representarlos. La idea es que veamos algunos métodos de representación, o sea que todo lo que termina siendo un programa que maneja datos y que interactúa con gente y que interactúa con otros sistemas, de alguna forma podamos diagramarlo en un documento, para que después se pueda entender lo que hace, para que la persona que lo va a usar sepa usarlo, la persona que lo va a programar sepa que tiene que programar, la persona que tiene que probarlo en su momento sepa que tiene que probar y se sepa qué información maneja, qué cantidad de información maneja, cuántas personas simultáneas pueden llegar a usar ese sistema. Entonces, este es uno de los diagramas que, como ven ahí, esas 3 características que tienen, dice, muestran la descripción general de los límites de un sistema, o sea, trata de involucrar y mostrar todo lo que, con todos los componentes. Dice que no se requieren conocimientos técnicos para comprender, pues una notación simple, bastante sencilla. ¿Se acuerdan? Teníamos 3 componentes. Uno que era la entidad o actor, que también le podríamos decir. Teníamos un proceso, que es una cosa así curvado, proceso, y las flechas que son datos. ¿Sí? Con esos tres elementos podemos diagramar nuestro sistema. Después va a aparecer un cuarto elemento que se llama un almacén de datos, ¿sí? Que lo vamos a representar algo así, con un costado abierto, almacén de datos. El almacén de datos es el lugar donde la información se guarda, que generalmente lo más utilizado es una base de datos, pero puede ser cualquier otro componente que guarde información, puede estar guardado en la nube. Hoy también se usan sistemas que se le dice como sistemas que están en la nube y que no están en un servidor, en un físico, sino que están corriendo en un lugar y toman datos de muchos lugares y como que lo tienen en un lugar fijo, donde vos podés decir, bueno, los datos están acá, sino que es un sistema medio como
se dice sin servidor, serverless. Son sistemas, hoy día con el tema de Internet, el tema de las nubes y todo eso, hay muchas posibilidades, muchas opciones. Pero lo más tradicional es tener tal vez algo conocido, es una base de datos. Archivos también pueden ser, que no sean base de datos, puede ser sistema de archivos. Antiguamente, antes de la base de datos, se usaban archivos, después empezaron a usar base de datos. Hoy día, como las computadoras son muy potentes, a veces se usan unos ciertos formatos de archivos que nos sirven para guardar información estructurada, ¿sí? Los XML, los JSON, básicamente. Son todos esos formatos que permiten guardar información. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de ¿cómo se dice? De un sistema de comida, que fabrica comida, o no sé si un restaurante, o se podría decir como de una cocina, ¿sí? Básicamente, esto yo lo traduje del inglés, traen unas cositas en inglés, pero es muy sencillo. Fíjense. Cuando nosotros queremos hacer este diagrama de flujo de datos, tenemos varios niveles de diagramas. Cuando el nivel aumenta, el detalle. El primer nivel, que se llama de contexto, es el que estamos viendo ahí en la pantalla. Fíjense que el sistema completo se reduce a un solo proceso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Fíjense que todo el proceso de todo lo que el sistema hace se reduce a una sola proceso. Y generalmente se le da el nombre del sistema completo. Sistema de órdenes de comida. Sistema de órdenes de comida. Y fíjense, y lo que tenemos conectado al sistema van a ser los actores. En este caso, un proveedor, ¿sí?, que interactúa. Esto es un formato simplificado. Después vamos a ver que algunas de estas flechas van a tener un poquito más de complejidad. La cocina, fíjense que primero escribo, después hago el cuadradito para que no tenga problemas de tamaño. El manager o el gerente, ¿sí?, y tenemos al cliente. ¿Sí? Fíjense, todo lo que involucra un negocio, en este caso, un negocio de venta de comida. El cliente es una partecita que mueve a toda esta maquinaria, ¿sí?, y que está todo relacionado a través de un sistema informático. Lo que nosotros hacemos es tener, a veces cuando se interactúa con la persona que necesita el sistema, tenemos una entrevista y podemos conversar a ver de qué es lo que necesita, qué información se necesita, quién la maneja. Fíjense que acá no estamos definiendo la información en sí. Acá no estoy diciendo qué datos van a correr por acá, sino estoy diciendo que el cliente interactúa con el sistema a través de una cierta información. Y lo mismo pasa con el proveedor, con el gerente y con la cocina. Cada uno va a interactuar, mandar y recibir información en distintos formatos, con distintos datos, pero van a tener que interactuar. O sea que cuando queremos pasar a algo práctico, ¿vieron los enunciados que yo les di para hacer los ejercicios? Lo primero que vamos a tener que tratar de hacer es
¿qué se les ocurre? Lo primero que habría que hacer para armar este cuadro, a ver, alguno que me conteste. ¿Qué debería hacer uno primero para poder armar? No sé si el proceso iría en el medio, como hizo en el anterior punto. Lo que Sí, el sería todo su proceso, sistema de flujo de datos. claro, pero para poder armar algo parecido en base a un enunciado, ese enunciado, ¿qué es lo que me tiene qué es lo que me tiene que dar? ¿Qué información? En principio. Del proceso, ¿cuántos actores están interactuando con el proceso? Claro. Primero, poder detectar los actores fundamentales. ¿Qué actores van a interactuar? El proceso en este caso es uno solo, para este diagrama que se llama de contexto. Es uno solo porque nosotros, por definición, decimos que nuestro proceso es único e interactúa con los actores. Y después, lo que vamos a tener, o lo vamos a ver después en el otro ejemplo, vamos a tener que descubrir qué información se intercambia, ¿sí? Esas dos partes son las necesarias para poder resolver ese problema, o sea, tener el sistema en el medio, saber qué actores interactúan con el sistema y después ver qué información van a interactuar. No estoy diciendo que ustedes tienen que definir la información en cuanto a qué campos tiene, qué datos, nada, sino que como si fuera ustedes tienen que definir lo que sería los objetos de información. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una factura, un pedido. Si fuera un sistema de una red social, por ejemplo, el comentario. Un posteo. Si es un juego, no sé, la posición del jugador. Posición del jugador. Atacantes del jugador. Atacantes cercanos. O sea, ¿qué información el actor, ese paquete de información va a interactuar con el sistema? ¿Sí? Eso lo tenemos que detectar de nuestro análisis, en este caso de los enunciados que yo les doy, o si no de cuando nosotros estamos tratando de solucionar o de resolver un tema de datos, de un sistema de datos. Sabemos que el sistema está ahí y sabemos los actores cuáles son. Ahora tenemos que detectar qué información, qué paquete de información, qué tipo de información, en base a ese negocio que se está analizando, van a interactuar. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro la idea? Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a poder armar este diagrama que tenemos acá en pantalla, el sistema en el medio, los actores que intervienen y la información que se intercambia. La información va en las flechas, ¿sí? Cada flecha va a ser un tipo de información. Yo les voy a mostrar el diagrama que se llama diagrama nivel 1. Este diagrama también después lo vamos a tratar de realizar. Fíjense, ahí aparecen los actores, o sea, del diagrama de contexto y el diagrama de nivel 1. Algunos le dicen nivel contexto y nivel 0, o sea, depende de la bibliografía. La idea es tener el contexto que tiene un solo proceso y el nivel 1 ya tiene algo de los datos, los almacenes de datos. Y tienen subprocesos también.
¿Sí? Bien. Fíjense, si ustedes están mirando este diagrama, el segundo diagrama, ¿los actores son los mismos o hay más o menos actores? A ver quién puede contestar. Son los mismos actores, pero hay más procesos, ¿no? Claro, Como que está especificado todos los procesos y cómo interactúan entre todos los actores. claro. Una gran regla es que los actores nunca cambian, siempre son los mismos. No pueden aparecer nuevos actores de un diagrama a otro. ¿Se entiende? Entonces, los actores lo tienen que definir en el diagrama de contexto y de ahí para abajo van a ser siempre los mismos, no hay nuevos actores que aparecen. Si aparecen nuevos actores significa que el diagrama de arriba está mal hecho, porque le faltaron actores. Actores son los mismos. Y fíjense que los actores se conectan con el proceso. ¿Sí? Todos los actores se conectan con procesos o con subprocesos. Ahí está, hay 3 subprocesos. El proceso de arriba es el proceso de una orden de comida. El proceso del medio dice generar reportes. Y el proceso de abajo dice una orden de inventario, o sea, una orden para un proveedor. O sea, como si fuera a pedir suministros a un proveedor. Yo se pido las hamburguesas, pido la carne, pido el aceite, los huevos. En base a todos los pedidos que me hacen los clientes, fíjese cómo funcionaría ese pequeño diagrama. Arriba tenemos el cliente que pide una orden, ¿sí? Donde dice order. O sea que el cliente está enviando el dato orden, o el paquete de datos orden de comida, o sea, el pedido, un pedido. El cliente genera un pedido. Y este pedido viaja hasta el sistema de órdenes. Es un subsistema en realidad, un subsistema. Y después, del subsistema de órdenes, esa misma orden viaja al otro actor, que es la cocina. ¿Sí? Puede ser que este subsistema le agregue algún dato interno, capaz que le agrega un número de orden, porque el cliente no pone el número de orden, pero capaz que el sistema internamente primero guarda esa orden y le da una identificación para poder saber una fecha, una hora, un número de orden, y podría ingresar alguna otra información. Si fuera el sistema de pedido ya, póngale, si queremos volar un poco, capaz que le pone la geolocalización de dónde se hizo ese pedido, para saber, tener después hacer un análisis de los datos, a ver de qué zona nos están pidiendo comida. ¿Sí? Entonces, esa orden viaja a la cocina. Sí. No, una aclaración. No, pedido ya solamente le pone. No le da ningún dato al local. Genera un número de orden. Y por aparte, el local genera otro número de orden. Son 2 números de orden que se generan. Uno interno del local y otro de pedido ya. Está bien, bueno. Se genera, de alguna forma, hay que relacionar el pedido con el restaurante que lo fabrica, el cliente. O sea, no es tal vez una relación directa, pero vos en algún lugar podés encontrar la relación que hay entre el cliente que pidió algo y qué restaurante lo entregó. Es más, vas a tener todas las relaciones, porque tenés que saber cuánto te cobraron, después vas a tener una relación entre el restaurante y
la persona que hace la entrega, que después es fundamental, el delivery, que esa persona también, acá por ejemplo sería otro actor, por ejemplo el personal de entrega, podría estar conectado al sistema a través de una aplicación en su celular y también recibir del sistema central que tiene que ir a buscar un pedido a tal restaurante y llevarlo a tal cliente, ¿sí? Por ejemplo. Entonces se empiezan a relacionar toda la información. Cuando los actores empiezan a aumentar, la información que vos tenés que guardar es mayor y la cantidad de información que tenés que guardar internamente cada vez es mayor. Claro. Es un sistema muy sencillo para un restaurante local ahí que no tiene conexión con nada. O sea, es un sistema para administrar un pequeño restaurante para poder organizarse internamente. ¿Por qué? Porque esas órdenes, fíjense que acá aparecen los almacenes de datos, ¿ven? Que uno es inventory, o sea, el inventario, sería el inventario. Los suministros que tienen. Y después las órdenes. ¿Qué significan estos dos paquetes de información? En el inventario yo voy a tener todos mis suministros. Yo voy a saber que tengo tantas hamburguesas, tantos huevos, tantos panes, tantos litros de aceite, todos los ingredientes, en este caso para un sistema de comidas. O sea, de ahí yo voy a sacar suministros. Y en cambio en la base de órdenes voy a tener las órdenes que me consumen esos suministros. Pero fíjense que yo lo más probable que tenga en la parte de inventario tenga ingredientes y en la parte de órdenes tenga productos terminados, ¿sí? Yo tengo un combo completo con doble queso, no sé, en la orden, pero en la parte de inventario no voy a tener un combo, no tengo combos guardados. Yo tengo pan, carne, las verduras, la mayonesa, ¿sí? También si lo queremos hacer un poco más complejo, en algún momento vamos a tener que hacer la relación entre qué consume un combo y qué cosas me está consumiendo, al yo preparar un combo, qué productos de la parte de inventario me está consumiendo. ¿Entiendes? Ahí sería un proceso interno que debería traducir lo que es un combo a lo que son los productos, a los ingredientes. En algún lado tal vez haya una tabla que me diga que tal combo consume tales ingredientes y en tanta cantidad. Pues yo al proveedor no le compro combos, yo al proveedor le compro carne, pan, pero al cliente le doy un combo. ¿Sí? Entonces yo tengo que internamente en mi sistema de información hacer esa traducción. Que para la persona que es dueña del restaurante, para él es totalmente transparente eso. Es decir, ¿qué lleva el combo? El tipo de memoria te dice cada combo qué ingredientes lleva, porque él lo sabe. Pero vos no sabés, entonces vos tenés que de alguna forma fabricarlo en tus datos todo eso. O sea que tu sistema va a tratar de simular todo ese conocimiento que el dueño del restaurante tiene. Esa es la idea de los sistemas, poder simular, ¿cómo se dice? Parecerse a la realidad, o sea, imitar a la realidad. ¿Sí? Entonces imita la realidad, por un lado, entregando un combo. ¿Cómo lo imita? Diciendo, bueno, vendí un combo, pero también, por otro lado, cómo imita lo que hace el cocinero, que agarra los ingredientes y arma un combo. ¿Sí? Eso lo que hace, profe, es relacionar materia prima con producto terminado. Hace esa relación. Básicamente eso. Y ese producto terminado, ¿qué materias primas consumen? ¿Sí?
Y siempre va a estar el gerente acá abajo a la derecha, que va a querer reportes de todo lo que se está haciendo. Reportes de consumo, reportes de venta, reportes de... Y él es el gerente el que le manda al proveedor abajo una orden de pedidos. Se me está acabando para la semana que viene, que hay un par de días feriados, voy a necesitar más panes, así que le mando una orden más grande de panes, más grande de carne a cada proveedor, ¿sí? Esa sería la idea de este diagrama. Y después ustedes tienen que ir, este es un diagrama sencillo que guarda solamente las materias primas por un lado y las órdenes por el otro. Fíjense que no se guardan los clientes en sí, no hay una tabla de clientes. Cada cliente capaz que queda en la orden en este sistema tan sencillo, queda pegado en la orden, pero si fuera un sistema que maneja clientes, debería tal vez haber un almacén de datos con clientes que el cliente que puede ir comprando cada tanto una orden distinta. Entonces yo no ingreso nuevamente el cliente, sino que lo tomo de una tabla de clientes, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, no sé si queda preguntas sobre este ejemplo. No, Por mi mi parte, única duda es si entonces en el ejercicio que envió, entonces el de la pizza, tenemos que también ponerlo de proveedor y todo eso, aunque no lo decía el Bueno, correo. ahora vamos a ver un ejemplo más parecido al que yo le mandé. Este fue un ejemplo más bien tipo diagrama. Ahora le voy a dar el otro ejemplo que se parece más a los ejercicios y a lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir otro, que es este. Que es el que sí está en el campus, no sé si alguno lo leyó. Entonces acá sí tenemos, acá tenemos lo que se llama un enunciado, y a partir de ese enunciado podemos descubrir cuáles son los actores, los datos que se van a usar y cuáles son, después para el diagrama siguiente, cuáles son los almacenes de datos necesarios. Fíjense. profe, ¿cómo Sí. nos damos cuenta entre los procesos y los subprocesos? Bueno, en primera instancia yo les voy a pedir que hagan el diagrama de contexto, o sea, los actores y un solo proceso. ¿Sí? Para ver que ustedes lo hagan bien eso. Una vez que eso más o menos lo tengamos, pasamos al otro diagrama para ver los almacenes de datos que tenemos. Eso es un poco, lo que vos me preguntás es un poco tratar de encontrar cuáles son los datos que yo tengo que guardar y en base a esos datos yo voy armando algún proceso que me permita guardar esos datos, ¿sí? ¿O qué datos guardar en realidad? Vamos a ver este ejemplo ahora para que vean cómo descubrir en base a un enunciado los actores y los datos, ¿sí? Fíjense, el primer punto, se lee ahí cuando entran los pedidos de los clientes, se actualizará tanto el archivo maestro de artículos como el archivo maestro de clientes. Si un artículo está en existencia, se notifica al Departamento de Control de Inventario. Espere que no les dije, no les comenté de qué se trataba esto. Acá dice, WorldTrend la empresa esta es un WorldTrend, se llama, es una empresa que quiere hacer un sistema para lo que ella fabrica. Es un proveedor de pedidos por correo de ropa de moda y alta calidad.
podríamos decir, es un vendedor de Mercado Libre que tiene ropa, fabrica ropa y la vende por Mercado Libre. Los clientes hacen sus pedidos por teléfono, podrían ser también por la web, envían un formulario de pedido que incluye con cada catálogo o lo hacen a través del sitio web. ¿Sí? Lo del teléfono, capaz que tienen algún sistema de venta telefónica, puede existir hoy, y aparte tienen un sistema de formulario web. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el tipo de empresa que es? Fabrican ropa, venden esa ropa en forma virtual, o sea, la gente hace pedido por teléfono o lo hace a través de un formulario web y ese pedido después se lo envía a cada cliente que compró. Entonces acá tenemos resumen de las actividades de negocio. Cuando entran los pedidos de los clientes, se actualiza tanto el archivo maestro de artículos como el archivo maestro de clientes. Si un artículo no está en existencia, se notifica al Departamento de Control de Inventario. ¿Sí? Bien, entonces, en esta primera frase me gustaría que me mencionen qué actores se encuentran y qué datos se encuentran. El cliente, el inventario. Cliente. ¿El cliente qué sería? El actor. Actor, vamos a hacer una fila de actores, una columna de actores y una columna de datos. Tipos de datos. El cliente, sí, ¿qué sería? Un actor. Un actor, bien, cliente. Bien, ¿qué más? Después hay dos archivos maestros ahí. Uno que es de clientes y otro que son de artículos. Bien, los archivos maestros son los almacenes de datos, ¿sí? Donde se van a guardar, si lo pensamos como una base de datos actual, después vamos a ver un poco de base de datos, es como si fuera una tabla, como si fuera un Excel, ¿bien? Una tabla de base de datos es como si fuera un Excel, que tiene columnas y filas. Cada columna es un dato, y cada fila es se llama una instancia de ese dato. Yo quiero guardar clientes, por ejemplo, yo quiero guardar el nombre, el domicilio, el teléfono, el documento, el email, Facebook, todos esos datos. Tengo cada dato en una columna y una fila entera de esa columna me va a representar a un cliente. ¿Sí? Esa es la forma que se guarda en una tabla de base de datos. Que es el equivalente acá al archivo maestro. El archivo maestro generalmente son datos que son como si fueran únicos. Por ejemplo, los productos. ¿Qué productos tengo? Tengo una lista de productos que yo tengo. Acá tenemos un archivo maestro de clientes y un archivo maestro de artículos. Esos son los almacenes de datos. ¿Sí? Ahora, la información, ¿qué sería entonces? ¿Cuál sería? El dato podría ser también dato. ¿Cómo? El control de inventario, ¿no sería todo eso? El departamento de control de inventario. ¿Sí? ¿Eso qué sería el departamento de control de inventario? Un actor. Un actor, perfecto. Control de inventario. Bien.
dice que si un artículo, si un cliente llega a pedir algo y no hay existencia de eso, se ve que el pedido se hace igual, aparentemente, por lo que dice acá, y se le avisa al Departamento de Control de Inventario que está faltando un artículo para que lo fabriquen. ¿Sí? Mercado Libre, en cierta forma, no te deja vender cosas que vos no tengas en stock. Acá en este sistema se ve que sí, no dice nada. Entonces, si el cliente pide algo y ese algo no está en existencia en ese momento, se le avisa al sistema, al Departamento de Control de Inventario que lo fabrique o que lo compre o que lo, no sé cómo que lo fabrique, en este caso que se lo fabrique. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tenemos dos actores, cliente y control de inventario. ¿Qué más? ¿Qué es lo que intercambia el cliente con el sistema? ¿Qué intercambia? Los datos. Está bien. ¿Y esos datos cómo los podemos nombrar? Pedido. ¿Cómo podemos bautizar? Un pedido, perfecto. El cliente, en cierta forma, arma un pedido. Ese pedido serán ciertos artículos, ciertas cantidades, y ese paquetito se lo manda, vieron como ustedes tienen un formulario web. Quiero uno de estos, dos de estos, 5 de estos. Cuando tienen armado el pedido, el carrito, que se arma el carrito de compra, en un sistema web, todo ese paquetito se manda al sistema. Entonces, ese paquetito se llama pedido. ¿Qué otra cosa aparece acá como dato? ¿Los artículos también aparecen como datos? Artículo. Fíjense que el artículo es un dato, ¿no? Como en sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un dato. Lo puedo manejar como un dato, porque yo necesito saber los artículos que lo fabrico. Pero ¿qué? El pedido, acá lo pongo acá al costado, el pedido es como si fuera un contenedor de artículos, ¿sí? Artículo 1, artículo 2, artículo 3, ¿sí? Y el pedido además tiene una serie de artículos, una serie de cantidad, por ejemplo. Artículo y cantidad. 1, 3, 4. Entonces, el pedido en sí, para mí, es un dato. Pero aparte también el artículo es otro dato. Y el pedido tiene como componente que lo forma una lista de artículos. Y va a tener una lista de cantidades, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo eso es una estructura de datos. El pedido es una estructura de datos más simples. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver si tenemos alguna otra cosa más. Y también acá tenemos como dato al mencionar el maestro de clientes, ¿sí? Acá podemos llegar a definir que el cliente también es un dato. Solamente porque está definido en el enunciado. En algún lugar vamos a tener que guardar ese cliente. ¿Sí? Entonces también lo podemos mencionar como dato. Bien. Punto 2. Si el pedido proviene de un nuevo cliente, se crea un registro en el archivo maestro de clientes. ¿Hay algún dato nuevo? Y podemos poner como otro actor un nuevo cliente, digamos. Existen dos tipos de cliente, uno que es habitual y uno que es nuevo. No sé. Sí, podría ser.
más que como actor, lo vamos a usar como dato, un cliente nuevo. El cliente siempre es el cliente, en realidad, el que interactúa con el sistema. A nivel de datos, vamos a poner cliente nuevo. Después vemos si esto aplica. Esto es un análisis que estamos haciendo. Después vamos a ver si este análisis más o menos se condice con la realidad. Bien. Siguiente. Se producen listas de selección de pedido para el pedido del cliente y se envían al almacén. Esto no es muy claro por cómo está escrito acá, pero básicamente se genera un pedido y se envía al almacén. Básicamente es esa la frase. De vuelta, ¿qué datos tenemos y qué actores tenemos? Tenemos al almacén como otro actor más. Almacén, muy bien. Bien. Bien, bien. A ver si algún caballero puede dar una respuesta, porque Mele está acaparando todas las respuestas. Quiero escuchar las voces de todos. Voy a tener que hacer leer a cada uno una frase, así le escucho la voz. Bien. Punto 4. Se prepara un estado de cuenta del envío. El envío. Fíjese que acá aparece, ¿qué aparece? ¿Un dato o un actor? Un dato. ¿Cuáles serían? El envío, claramente, el estado, como el ticket. Estado de cuenta, ¿sí? ¿Y qué más? El envío. El envío. Fíjese todas las estructuras de datos que están manejando este sistema. Punto 5. El proceso de enviar el pedido de un cliente implica obtener los artículos de almacén, cotejar el estado de cuenta del envío del cliente, obtener la dirección correcta del cliente, enviar todo al cliente. ¿Qué está significando este punto 5? ¿De qué habla? Habla de enviar el pedido a un cliente. Ya lo tenemos acá como actor. Implica obtener los artículos del almacén. El almacén lo tenemos acá y los artículos tenemos acá. Cotejar el estado de cuenta del envío del cliente. El envío del cliente, el estado de cuenta del cliente. Eso, profe, va a ser como una flechita, eso. Es la relación que tiene entre los actores y los datos que tenemos ahí. Claro, va a haber un subproceso que va a ser enviar el pedido, seguramente. Los procesos generalmente se mencionan con verbos. Acá dice enviar el pedido. Todo lo que involucra enviar un pedido. ¿Qué tenemos que saber? Pedir al almacén los artículos, ver el estado de cuenta del cliente. ¿Qué significa? Básicamente que el cliente tal vez no tenga deuda con nosotros, porque si tiene alguna deuda, no le vamos a seguir mandando cosas, por ejemplo. Obtener la dirección correcta del cliente, o sea, a qué dirección voy a enviar el pedido. Y hacer la gestión del envío, o sea, llamar a una camioneta, o mandarlo a expedición, o no sé cómo sea el sistema de envío. Todo eso implica el subproceso de enviar el pedido al cliente. ¿Sí? Fíjense que son como distintos pasos. Es como una cadena. Toda esa cadena es necesario que todos los eslabones estén bien. Si hay un eslabón roto, el pedido no se entrega. Como si fuera una transacción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le hablé del concepto de transacción? Que todos los pasos se tienen que dar
y terminar en un estado estable. El pedido fue entregado. Si alguno de los procesos intermedios se corta, hay que volver todo para atrás. Porque si hago todo, y por ejemplo hay un paro de camioneros que no manda los pedidos a los clientes, me quedo sin terminar el proceso. Mi proceso de envío queda al trunco, ¿sí? O si no tengo el producto que me pidieron porque no pudieron fabricar, porque falta algún insumo. Todo eso también queda cortado, el proceso del envío. Directamente ni se está fabricando. Bien, ¿se entiende más o menos? Después, se genera un estado de cuenta del cliente y se envía un estado de cuenta de facturación al cliente una vez al mes. Bien, acá ¿qué podemos encontrar? El cliente ya lo tenemos. ¿Qué aparece nuevo? Estado de cuenta, dice que lo tenemos. ¿Y qué otra cosa está apareciendo? Estado de cuenta de facturación. Facturación, sí. ¿Sí? Al final. Facturación. Como si fueran dos tipos de estados distintos. Uno es el estado de cuenta. El estado de cuenta puede ser el saldo. Si yo debo plata, pues tengo plata a favor. Y la facturación es como si fuera un informe mensual que me mandan de todos los pedidos. De todo lo que yo tengo ese mes pedido. Y punto 7. Se envía un informe de cuentas por cobrar al departamento de contabilidad. ¿Ahí qué aparece? El departamento de contabilidad. Actor, departamento de contabilidad. De contabilidad. ¿Y algún dato? Sí. ¿Dato nuevo? ¿El informe? Informe de cuentas. ¿Sí? Entonces, fíjese, tenemos en principio 4 actores que interactúan con nuestro sistema y se generan todos estos datos internamente. Pedido, artículo, cliente nuevo, estado de cuenta, el envío, facturación, informe de cuentas. Un segundito que me sonó el celular a ver si está esperando algo. Tranqui, profe. No, pero no lleva nada. Listo. Entonces, tenemos los actores y los datos. Todo en base a este pequeño enunciado. ¿Sí? La idea es descubrir cuáles son los actores y qué datos van a manejar. Entonces acá vamos a ver el diagrama, cómo sería más o menos. Vamos a fijar un poquito. Tenemos 5 actores, perfecto. A ver. Cliente, control de inventario. Fíjense que el cliente acá, para una... Se ve bien el diagrama, ¿no? Para que sea un poco más fácil la lectura, el cliente se pone 2 veces, pero es lo mismo, es el mismo actor. Pasa que de un lado está ingresando información al sistema y del otro lado del sistema le está enviando información al cliente. Y fíjense que tenemos los pedidos, fíjense que el cliente ingresa un pedido.
A través de ese pedido, al control de inventario, se le manda lo que pidió el cliente. Al departamento de contabilidad genera el sistema le manda el estado de cuenta, de facturación, el informe de la información del artículo y el pedido enviado. Esa información del artículo, por ejemplo, puede ser información que el cliente pide de los artículos que quiere comprar, ¿sí? Al almacén se manda el pedido del cliente y el almacén contesta con los artículos del pedido. ¿Qué más? Y bueno, básicamente es eso. Fíjense que tenemos nuevamente un solo proceso y los actores que intervienen. Entonces, la idea de estos problemas de los ejercicios es que ustedes armen algo parecido en base al proceso y los actores. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea del ejercicio? Si no pueden hacerlo con la herramienta, ese draw que yo le dije, no, lo importante no es la herramienta, lo importante es que ustedes lo hagan. Me lo hacen en papel, le sacan una foto y suben la foto al campo de lo que ustedes hicieron. Lo importante es que se entienda cómo es el diagrama que ustedes arman, ¿sí? Bien. Bueno, yo voy a cortar ahora la grabación para que esta clase que es... No sé si tiene alguna pregunta. No, profe. Entonces, básicamente, son los diagramas de contexto y de nivel 1. El de contexto, dijimos que es el proceso único con los actores, y el de nivel 1 ya es para diferenciarlo, poner los almacenes de datos. Este es el ejemplo que vimos de el puesto de comida, que tiene el proveedor, el cliente, la cocina y el gerente, con los procesos. Después vimos acá los distintos procesos. Fíjese que el cliente da una orden, recibe una factura, ¿sí? La orden va a la cocina, el inventario era para tener guardados los productos, las órdenes eran los productos terminados, y después teníamos el gerente que pedía reportes y también pedía los suministros a los proveedores. ¿Sí? Esto también va a estar en el ejemplo, pero acá se los menciono para que les quede. Las etiquetas de los procesos deben ser frases verbales. Los almacenes de datos están representados por sustantivos, ¿sí? O sea, los procesos son los que hacen acciones y los datos guardan cosas, por eso son sustantivos. Un almacén de datos debe estar asociado al menos con un proceso. Esto estamos hablando ya de los diagramas de segundo orden. Fíjense que tenemos actores, procesos y almacenes de datos. Los almacenes de datos van enganchados a los procesos. Después, el del medio. Una entidad externa debe estar asociada con al menos un proceso. O sea que un cliente tiene que estar agarrado a un proceso. La idea es que no haya, como dice acá, más de 5 a 7 actores en la página, porque si no se hace muy confuso. Tienen que ser diagramas chicos. Otra cosa, los diagramas de flujo de datos no son deterministas, o sea que si ustedes identifican los subprocesos con números,
no significan que eso es un orden de su proceso, sino solamente un tema de identificación. Siguiente. Esto es importante. Los almacenes de datos no deben estar conectados a una entidad externa. ¿Qué significa? Que ustedes tienen el almacén de datos que tiene que estar enganchado a un proceso. No puede haber un actor enganchado directamente a un almacén de datos, sino la interacción del actor siempre es a través del proceso con el almacén de datos. ¿Sí? Sino, como dice acá, le estarían dando acceso a los datos, pero básicamente porque el funcionamiento de un sistema no puede un actor engancharse con los datos, sino es un tema de capas. Todo dato que ve el cliente lo ve a través de un proceso, no ve los datos directamente. Acá también dice, los flujos de datos no deben existir entre dos entidades externas sin pasar por un proceso. O sea que eso significa que los actores van a los procesos y nada más, no puede haber actor con actor. Un proceso tiene entradas, pero sin salida se considera un proceso de agujero negro. O sea, tampoco puede haber un proceso que solamente tenga entradas y no tenga salidas, ¿sí? Esa es otra característica de los diagramas. Esto se lo quería mencionar, porque estaba ahí en el ejemplo 2. Son las reglas que también están en el capítulo 7 ahí de Kendall que tienen en el campus, ¿sí? Bueno, cualquier duda me escriben, ¿sí? Por mail o por mensaje. Y Brian, espero que te vayas mejorando. ¿Cómo está tu familia? Pues ellos están bastante bien. Al que le agarramos fuerte fue a mí, así que yo fui el más jodido de acá. Después los demás están bien. Bueno, ¿y los otros chicos, ninguno tuvo algún familiar así enfermo o no? No, nomás que mi pareja se contagió y justamente nos habíamos visto y también, pero a mí no me agarró fuerte, solo dolor de cabeza. Está bien, está bien. Bueno, espero, cuídense mucho y hay que aguantar este tiempo hasta que empiecen de vuelta a bajar un poco los casos, ¿sí? Bueno, cualquier duda se comunican conmigo y estamos en contacto, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos. Nos estamos viendo. No, nos vemos. Nos vemos, Chao, chao. profe. Hasta luego. Profe.